Bien, mis amados hermanos, vamos a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, verso 1 al 6. El profeta Jeremías fue un hombre de Dios que por allá en el año 606 antes de Cristo, ejerció su llamado y su ministerio como profeta. Una de las características que Dios hizo con el llamado de este hombre fue que lo iba a hacer fuerte, muy fuerte para ser un profeta a su pueblo, y que una de las características que iba a mostrar o a demostrar en su ministerio es que la gente iba a rechazar su ministerio. Entonces uno como que la piensa dos veces, ¿no? Porque se supone que si el Señor lo llama es para hacer cosas que va a transformar vidas, pero él va a ser un profeta en un momento crucial de su pueblo, de su nación, que la gente va a ser muy dura y muy difícil de aceptar su mensaje y de arrepentirse. Sin embargo, él obedeció y fue un hombre que dio al pueblo de Israel a decirle, mire lo que va a pasar, lo que está sucediendo en sus vidas como nación, como pueblo, es como consecuencia de su pecado, de su rebeldía hacia Dios, de su actitud, de su dureza de corazón. Y así es que a Jeremías los van a meter hasta en cisternas, van a querer quitarle la vida y sin embargo Dios lo protegió. Dios usó a Jeremías de una forma tan especial para transmitir su mensaje. Y en un momento, Dios le da una palabra y le dice que vaya a una casa donde hay un taller, que es un taller de hacer vasijas de barro. Obviamente es un espacio bien determinado para eso, donde hay mucha arcilla y el alfarero lo primero que tiene que hacer es ablandar esa arcilla, es decir, echarle agua y con los pies ablandarla. Es un proceso de ablandamiento, de preparación de esa arcilla y luego la monta sobre una rueda así como este púlpito, esta mesa, y con los pies la va girando y ella va dando vuelta y coloca el barro encima y empieza a hacer la maniobra para construir la vasija. Vasija, una vasija, pues, ¿quién tiene una vasija en su casa? Todos tenemos vasijas para cosas útiles o para cosas viles, pero están las vasijas allí. Entonces, el alfarero tiene su taller para elaborar vasijas. Y Dios le dice al profeta Jeremías que se dirija, que se desplace hacia esa casa y que lo observe. Y mientras lo observa trabajando, Dios le da una palabra. Y espero que esta mañana el Señor nos dé una palabra también para nosotros en este tiempo. Dice así el pasaje. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Es el mensaje de Dios. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo. Qué interesante eso, ¿no? Que venga la palabra de Dios a uno y uno haga lo que Él dice. Dice, así que hice lo que Él me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. No resultó como él esperaba. O sea, algo pasó. ¿Culpa de quién? ¿De él? No, de la naturaleza del barro. No funcionó. Así que, ¿qué hizo con el barro? La aplastó. La aplastó. Y comenzó de nuevo a trabajar. ¿Alguno de ustedes en la vida ha sido aplastado por alguna situación dura?
una mala noticia, un problema, una puerta cerrada. Sí, hemos sido aplastados. Eso le pasó a esa vasija. Pero fíjese lo que sigue diciendo ahí la palabra, que él comenzó de nuevo a trabajar esta vasija. Y después el Señor me dio este mensaje. Y aquí viene el mensaje de Dios para el profeta. Oh Israel. Es una palabra de exclamación. Oh Israel. Oh Israel. ¿No puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? ¿No puedo hacer contigo eso? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Qué bonita esta parte última, donde el Señor confirma que su pueblo, a pesar de desbaratarse, de tomar malas decisiones, aún así sigue en sus manos. Las manos del Señor son manos tiernas, expertas, saben trabajar, son laboriosas, saben construir, saben hacer las cosas bien. Y usted y yo somos producto de las manos de Dios. Y usted y yo estamos bien hechos, pero todo esto fue un proceso. Así que el título del sermón hoy lo he titulado Vasijas en las manos de Dios. Eso somos nosotros, vasijas en las manos de Dios. Bueno, en este pasaje, las escrituras describen al alfarero celestial, Dios, y lo describe trabajando con tres tipos de vasijas. ¿Cuál fue la primera vasija de barro que trabajó Dios en este planeta Tierra? Usando el polvo, la arcilla de este planeta. ¿Quién fue ese? Adán, el primer Adán. ¿Y qué pasó con ese primer Adán, con esa vasija? Esa primera vasija se echó a perder. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. La segunda vasija que vamos a ver en esta historia es otra vasija en la que Dios trabajó con un propósito. Y esa vasija fue el Señor Jesús. Jesús, procesado también. ¿Qué pasó con él? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Sin embargo, esta vasija, que la Biblia lo denomina, o Pablo lo denominó el segundo Adán. El primero fracasó. El segundo triunfó sobre el pecado y triunfó sobre la muerte. Dos cosas tenaces que azaran al ser humano. Pero hay una tercera vasija de la cual quiero mencionar hoy, y son todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Levante la mano si usted ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador de corazón, que usted sabe, soy del Señor. Bueno, los que hemos creído. Y hoy vamos a reforzar eso, nuestra fe, porque he creído y ¿qué pasa? Inclusive los invito para que vengan el miércoles para la continuación del tema que empezamos la semana pasada, que fue muy interesante. Estamos hablando de los ascensos, las promociones de Dios, cómo Dios nos ha promocionado y cómo promociona al ser humano, cómo lo asciende y mejora su condición en la vida. Pues bien, los que hemos creído en Jesús, esta tercera vasija tiene también unos procesos de regeneración y recibe unas características que ya las tiene, ya son parte de su constitución.
Y cuando hablamos de eso, obviamente nos referimos a lo que Jesús mencionó en una ocasión a un hombre muy sabio llamado Nicodemo. Él le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver ni experimentar el reino de Dios. Y él dice, ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? ¿Acaso tiene que volver a entrar en el vientre? Le dice, no, 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 no. Es que una cosa es nacer por decisión humana. Usted y yo somos el fruto de la decisión de nuestros padres, papá y mamá. Y aquí estamos. Pero nacer de Dios es totalmente diferente. Y ese nuevo nacimiento implica unas cosas extraordinarias que usted y yo ya las tenemos y las podemos disfrutar. Entonces, antes de considerar este pasaje, notemos el lugar tan prominente que ocupa la palabra de Dios en este pasaje. Vino la palabra de Dios al profeta Jeremías. ¿Y esto qué quiere decir? Que usted y yo hemos recibido en la vida muchas palabras. Por ejemplo, ¿alguien le ha dicho que usted es feo? ¿Que usted es bruto? ¿Alguien te ha ofendido? ¿Alguien te ha dicho cosas? ¿O el enemigo te ha hecho pensar que no sirves para nada? ¿O alguien le ha expresado interiormente que usted es algo que no es? Pues bien, después de oír tantas palabras, porque a veces las palabras, somos afectados por las palabras de nuestros padres, somos afectados por las palabras de nuestros maestros, somos afectados por las palabras de nuestros amigos, y hemos oído muchas, pero muchas palabras, y todavía seguimos escuchando voces. Pero otra cosa es oír la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios de su vida? ¿Qué dice de su identidad? ¿Qué dice de su propósito? Y cuando usted descubre eso, entonces se conecta y descubre que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es la última palabra. Una cosa es la voz del pueblo, otra cosa es la voz de Dios. Y la voz del pueblo es la voz del pueblo, pero la voz de Dios es la voz de Dios. Y cuando Dios te habla y te dice lo que tiene para tu vida y tu propósito, recíbalo, vívalo, experiméntelo y su vida va a cambiar. Las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos vienen de un contexto judío del pueblo hebreo, ese pueblo que Dios hizo pacto con ellos. Y la visión que ellos tienen del mundo es muy diferente a toda la cultura que hemos recibido nosotros del mundo occidental. Que nuestra cultura, por lo general, es una cultura griega. Y la cultura griega era una cultura de contemplación, de que todo es perfecto, que hay que contemplarlo. Entonces la gente se agarra de un árbol o contempla las estrellas o contempla la naturaleza o contempla la belleza y hay mucho arte, el arte griego, las esculturas, la arquitectura. Pero para los griegos el mundo es para contemplarlo porque es perfecto. Para los hebreos es totalmente diferente. El pueblo judío ve el mundo de una forma diferente. Y Dios sí hizo el mundo perfecto, pero con la capacidad de que nosotros lo podamos mejorar. Y por eso nos pone a trabajar en el jardín, nos pone a embellecer el jardín, nos pone a cuidar el jardín, nos pone a comer del jardín. Solamente nos dice, de este no. Ok,
está bien, pero nos pone a nosotros a que podamos embellecer las cosas. Y entonces dice, el que no trabaja, ¿que qué? Que no coma. Y habla de los perezosos. El perezoso anhela, desea, pero nunca logra nada. Entonces, las escrituras nos hablan de que nosotros tenemos la capacidad de perfeccionar este mundo. ¿Pero qué estamos haciendo del mundo? ¿Un mundo caído? ¿Un mundo hundido por el pecado? Pues estamos acabando con el aire, con el agua, con la naturaleza. Estamos acabando con el mundo y le estamos dejando un mundo destruido a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero Dios nos colocó en un lugar maravilloso y tenemos que cuidarlo. Tenemos que ser mayordomos. Y esto es un principio bíblico, la mayordomía, donde yo no soy el dueño, pero soy el que tengo que administrar y cuidar. Y Dios me dice, de todo lo que produzca esta gran finca que les entrego a ustedes, separen para mí el diezmo. Y ustedes se quedan con el 90%. ¿Qué hace usted con ese 90%? Pues administrelo, multiplíquelo, póngalo a producir y hay bendición para su vida. Entonces, las visiones del mundo, tanto del mundo griego, de la cultura occidental, como del mundo judío, es totalmente diferente. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Entonces, por ejemplo, la cultura occidental con el dinero tiene una forma muy diferente a la cultura bíblica. ¿Cómo nos tiene la cultura económica del mundo? Si nos colocamos aquí a decir cuánto debemos en tarjetas, yo creo que aquí sumamos varios miles de millones. Eso es lo que hemos recibido. Pero cuando la palabra de Dios nos enseña los principios para no estar endeudados, enredados, amargados, corriendo, desesperados, no le prestamos atención, pues usted anda todo enredado. Que hoy sea usted como Jeremías, vino a mí y que venga a mí todos los días, ¿qué? La palabra del Señor. Aquí en las Escrituras está la palabra de Dios para su vida, para que usted sea un buen padre, un buen esposo, una buena madre, un buen gerente, un buen economista, un buen administrador. Ahí está. Lo que pasa es que si usted no la lee, la palabra de Dios para conocerla, y si no la traduce de la lectura a la acción, pues no hay nada. Porque hay tres cosas importantes que tenemos que hacer. Primero, conocer qué es lo que dice la palabra. Luego, ¿qué tenemos que hacer después de conocerla? Creerla. Esto es verdad. Y luego, ponerla en acción. ¿Y tiene que suceder algo? Sí, señor, tiene que suceder algo. Entonces, hoy toma un lugar prominente en nuestra vida eso. Vino a mí la palabra del Señor. ¿Qué te está diciendo Dios en estos días? Entonces fue por la palabra de Dios que Jeremías va a la casa del alfarero. Fue por la palabra de Dios que usted y yo tenemos que desplazarnos para encontrar el mensaje de Dios, que es lo que nos quiere decir. Y una vez allá en el taller del alfarero, recibe el mensaje de la palabra de Dios, mensaje que luego comunica al pueblo. Porque los mensajes de Dios no vienen para quedarse aquí. No, nosotros tenemos que dar el mensaje de Dios, dar lo que recibimos. Recibimos de parte de Dios esto, lo transmito ¿a quién? A mis hijos, a mi familia, a mi empresa, a mi entorno.
Entonces, Jeremías es enviado a la casa o al taller del alfarero, y él es enviado no a predicarle al alfarero, no. Ni siquiera le dice vaya y prepare un sermón para que lo dé allá en esa casa. No, sencillamente va a recibir de parte de Dios, porque así es en la vida. Tenemos que de vez en cuando estar dispuestos a recibir. Y cuando, por ejemplo, los pastores estamos acostumbrados a dar, tenemos que recibir. Si no recibimos, no tenemos que dar. Y a través del alfarero, en su taller, va a recibir una palabra de Dios para su pueblo y Jeremías lo acepta. Y aquí hay un mensaje especial para el pueblo de Israel de aquel tiempo, pero también hay un mensaje para nuestro tiempo. Y en esta ocasión vamos a ocuparnos de ese alfarero celestial y esas 3 vasijas especiales. Entonces, el entorno de este pasaje es de inspiración, de guía divina, de obediencia, de arcilla, pero el alfarero es Dios. Y ese taller, ¿dónde queda? Aquí en esta tierra. Esta tierra vino a ser su taller, pues el alfarero celestial trabajó con el barro de esta tierra. Génesis capítulo 2, versículos 7 dice así: Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo formó. Pero después de formarlo dice que sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Levante la mano los que respiran. Dice la palabra del Señor, todo lo que respira, alabe al Señor, ¿cierto? Fíjense que el nombre de Dios para el pueblo judío es un nombre que no se puede pronunciar, porque para el pueblo judío pronunciar el nombre de Dios no se puede pronunciar en vano. ¿Y de dónde proviene el nombre cuando Dios se revela y da su nombre? Entonces, la revelación del nombre de Dios se conoce como tetragramatón, que son 4 consonantes, no tienen vocales. ¿Para qué? Para que no se pronuncien. Pero esas consonantes tienen un origen. Y el origen es, analice usted, cuando usted inhala y exhala, eso produce el nombre de Dios. Entonces los judíos no pronuncian el nombre de Dios. Y viene la raíz de esto, de que Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ya, la visión de Dios, un ser viviente. Y esta es la primera vasija que encontramos aquí. Jeremías nota que en el taller del alfarero, dice él, que esa primera vasija se echó a perder. Se echó a perder. Se tiró todo, pues. Y es importante notar que no fue por error del alfarero, sino de la naturaleza del mismo barro. Y esta primera vasija de barro que hizo el alfarero celestial se echa a perder. Es el Adán. ¿Y por qué se echa a perder? Bueno, desobedece, peca y entonces se aleja de Dios. Desde ese momento siente en su naturaleza que ya no le atrae Dios, que ya no le llama la atención Dios, que ya no le interesa saber de Él, que no quiere conocer de Él, que quiere encontrar en los árboles, en el mar, en las bestias, en toda la razón de la vida, pero alejarse de Él. Esa es su naturaleza. Cuando Él peca, desobedece.
Y entonces peca contra su espíritu. Y su espíritu queda separado de Dios. El espíritu es la parte del ser humano que tiene comunión con Dios. Puede sentir a Dios, puede oír su voz, tiene una relación profunda. Es por el espíritu que se conecta con las cosas espirituales de Dios. Se muere, queda separado de Dios. Y separado es separado, ya no hay nada, no hay nada. Pero también peca contra su alma y se corrompió. Y el alma tiene que ver con su mente, sus pensamientos, su mentalidad. Esa mente se corrompió. Y cuando la mente está corrompida, todo lo demás está corrompido. Pero no solamente su mente, sino que el alma compete también sus decisiones, su voluntad. Entonces, su voluntad es ¿qué? Corrompida. Entonces ahí cuando se acerca y le dice, muchacha, yo te amo con todo mi corazón. ¿Cuál? Trampa. Quiero ofrecerle el mejor negocio para que a usted le vaya bien. Trampa. Entonces, por eso hoy en día se hablan de los valores y la ética en los negocios y toda esta cosa. Pero en el fondo está esa naturaleza, la maldad. Porque su voluntad es hacerle mal al otro, tumbarlo, engañarlo, corrompido. Pero también el alma es sus emociones. Entonces está lleno de resentimiento, de odio, no perdona, no tiene buena salud emocional. Pecó. Ese barro se dañó, pero también pecó contra su propio cuerpo. Entonces él empezó a estornudar, empezó a darle fiebre, empezó a enfermarse y murió. Su cuerpo, hasta volver otra vez al polvo. Pero también pecó contra su posteridad, porque ese lastre lo heredó a sus hijos, sus nietos, bisnietos y hasta nosotros. Nos fregó. Esa vasija se dañó. Romanos 7:12 dice, y sin embargo, la ley en sí misma, la palabra de Dios es santa y sus mandatos son santos, rectos, buenos. Esa es la voluntad de Dios. Romanos 3:23. Pero lo que pasó fue que todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar esa meta gloriosa que estableció Dios para el ser humano. Nadie. Quedamos en la olla. En la olla. Esa vasija se desbarató. ¿Qué tal si se queda eso así? Viene la segunda vasija. Es el segundo Adán. Maravillosamente perfecta. Perfecta. Juan capítulo 1, verso 14 dice así. Entonces, la palabra, oiga bien, la palabra de Dios, la palabra que le vino a Jeremías. En esta ocasión, esa palabra se hizo ¿qué? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Se hizo hombre, ser humano. La palabra se hizo ser humano y esa palabra vino a vivir entre nosotros. ¿Para qué? Algo para algo tuvo que suceder eso, ¿no? Y esa palabra que se hizo hombre, que se hizo ser humano como usted y como yo, desbaratados, dice, estaba lleno de amor. ¿Está hablando de quién? De esa segunda vasija, de Jesús. Estaba lleno de amor
y de amor inagotable. Una esposa después de 40 años de casada dice, no sé si yo te siga amando, pero no es lo mismo. Al principio yo te amaba mucho, pero ahora ya hay muy poco amor por ti. Pues ahí vivimos por vivir porque ya no hay nada más que hacer. Se agotó el amor. Pero este dice que el amor es inagotable. Siempre abre la llave y sale con alta presión. Él es amor inagotable. Y dice algo más, que aparte de ser amor inagotable, esa palabra es fidelidad. Nunca falla, nunca falla. Y hemos visto, dijeron los discípulos y Juan, y hemos visto, por si al caso, ¿no? Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice algo más de esta segunda vasija. Pues en Cristo Jesús habita, oiga bien, toda la plenitud de Dios. En Él. Ahora, dice la palabra que no hay un ser humano que en esta carne que tenemos, que vivimos, con estos ojos pueda ver a Dios directamente. Porque si lo ve, se muere. En esta carne no podemos ver a Dios en su esplendor. Muéstreme a Dios, muéstremelo. Se muere. No podemos ver a Dios, pero lo podemos sentir. Es suficiente. Pero dice la palabra que en Cristo Jesús habita, oiga bien, toda la plenitud de Dios. Todo lo que es Dios cabe en Él, porque Él es Dios. Ahí está el misterio de la Trinidad. Ahora dice, toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Esa segunda vasija contiene la plenitud de Dios. Es decir, que en Él está todo el poder y toda la potencia, y pudo caber todo eso en un ser humano. Tenía que ser con un propósito, obviamente. Primera de Timoteo 3:16 dice esto. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Si usted cree en el Señor de corazón. Mire, eso es un misterio. Misterio. Y un misterio es algo que uno no entiende, pero que está ahí, pues. El gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo Jesús fue revelado en un cuerpo humano, como para decirnos, esto no es fantasía, esto no es inteligencia artificial. No, es que Cristo se reveló no como un ángel, no como un extraterrestre que vino en una nave. No, fue revelado en un cuerpo humano, como usted y como yo, así igualito. Entonces María tuvo a Jesús, un niñito corriendo por la casa, tomando sopa, orinándose chiquito, creciendo, se hizo joven, adolescente, adulto. Hombre, vivió la vida que usted y yo hemos vivido. Dice más, y vindicado en el Espíritu, o por el Espíritu mejor. Fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. ¿Qué es la palabra vindicado? La palabra vindicado tiene un significado.
Y dice que quien lo vindicó a él fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Lo defendió, lo justificó, lo rehabilitó frente a qué? A la injuria, a la calumnia, a la injusticia. Le recuperó el honor, los derechos, la verdad, para reclamar lo que le pertenece. Y eso lo hizo el Espíritu de Dios. La humanidad, la primera vasija, como venía, ¿cómo lo trató? Como tratamos los seres humanos sin Dios en nuestra vida, tratamos nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra vida, nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestra gente. Pero quien lo vindicó a él, quien lo defendió a él, fue el Espíritu de Dios. Por eso cuando usted y yo recibimos el Espíritu de Dios, ese Espíritu clama dentro de nosotros, Abba Padre, que es como decir, papito, te conozco, mi Padre. Entonces, ¿vindicado por qué? Mire lo que dice el profeta Isaías, capítulo 53, verso 9, que él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Así es la vida. ¿Qué saca uno que lo entierren en la tumba de un rico si en la vida estuvo todo pelado, sin plata? Pero dice la palabra que él no había hecho nada malo y que jamás había engañado a nadie. Sin embargo, lo tratamos muy mal. 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar, y ahí viene esta segunda vasija. ¿Por qué tanta perfección? ¿Por qué tan maravillosa? ¿Por qué se hizo como nosotros? ¿Y por qué vino a estar aquí con nosotros? Dice, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dele un aplauso al Señor. ¡Lo merece! Ahora, el enemigo se tiró la primera vasija y quiso hacer eso con la segunda vasija, pero no tuvo éxito. Colosenses capítulo 2, versículo 15. De esta manera, porque Satanás quiso primero matar a Jesús de una forma prematura. Cuando él nace, el imperio, Herodes, se le fue encima a matarlo. Esa segunda vasija no la queríamos en este mundo. Satanás tampoco la quería. Luego en la tentación, Jesús lo derrotó. Persecución, insulto, acusaciones falsas. Y al final dijo, con la muerte se arregla esto. Matémoslo y se acabó. Colosenses 2:15. Pero cuando Jesús murió, dice, de esta manera, ¿qué hizo Jesús? Desarmó a los gobernantes y a las autoridades, no políticas de este mundo, sino a los gobernantes y autoridades espirituales. Porque este mundo quedó bajo el dominio de gobernantes y autoridades espirituales, demonios que quieren acabar con el ser humano, con la familia. O sea, tras de que quedó fregado el ser humano, de ñapa le dejó el diablo y demonios encima. Acabarlo, para destruirlo. Y dice
que Él los desarmó, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Otro aplauso para Él. Tercera vasija, la que me gusta más. Bueno, esta segunda me gusta, pero me gusta es porque esta segunda vasija abrió el camino para una tercera vasija. Usted y yo. Mire lo que dice la palabra. Juan capítulo 1, versículo 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene ¿de quién? Así que usted está aquí y yo estamos aquí como resultado de la pasión de sus dos papás. Fuego echaron los dos y ahí aparece usted. O por decisión. ¿Ve por qué no tenemos un hijo? Pues sí, hagámosle. Y aquí aparece usted. Usted está aquí por la pasión de sus padres. Pero aunque ellos, sin conocer la palabra de Dios, lo trajeron a este mundo, y usted nació estrellado en este mundo y fregado, y se ha quejado de los apellidos que tiene de sus padres, y a lo mejor ellos no se han portado bien. Es que ¿cómo se podían portar bien? ¡Malos! ¿Y por qué malos? Porque los papás de ellos eran malos. ¿Y por qué los papás de ellos malos? Porque los abuelos eran más malos. ¿Y por qué los abuelos malos? Porque los tatarabuelos eran 10 veces más malos. Entonces esos tatarabuelos fueron duros con los abuelos, con los padres, con los... Aquí antes está de chepa, pues. También el diablo ha querido matarlo a usted. Pero dice que algo pasó. Juan 1:13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Acepta uno al Señor, se dispara ya un chip, y ahí no intervino ni pasión humana ni deseos humanos, sino que fue Dios. ¿Y ahora quién soy? ¿Por qué estoy así? Entonces descubro que fui maltratado, abusado, o mi identidad está mal, o yo estoy desbaratado. Pero ¿cómo así? ¿Yo por qué estoy así? ¿O por qué estoy así? ¿O por qué estaba así? Pero ahora nací de Dios. ¿Cómo así? Entonces Dios tiene un propósito para mí, un plan para mí, una nueva vida para mí. ¡Listo! Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser, ya no una vasija así, sino ha llegado a ser ¿qué? Un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Mire a su lado, ellos son hermanos suyos. Y los ama, porque también son así sea feo, tranquilo, es nacido de Dios. Sí, mala gente. Sí, desbaratado. Sí, irresponsable. Sí, endeudado, no paga deudas. Sí, pecador. Pero el Señor le dio un nuevo nacimiento, porque Jesús avergonzó públicamente, triunfó sobre el pecado para darnos vida a nosotros, para ponernos en la relación correcta con Dios. Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho, oiga bien, el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
Póngase de pie, mi hermano. Segunda Corintios 5:17. Mire lo que dice la palabra. Leámoslo todos al tiempo. Todos. Esto significa ¡vívala! ¿Hay alguien aquí en esta mañana que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador y quisiera hacerlo? Levante la mano. ¿Hay alguien aquí que sí lo ha recibido? Usted es hijo de Dios. Todo le pertenece a usted. Usted es la obra maestra de Él, porque a través de Jesús, usted y yo somos la vasija maravillosa de Dios. Así que si usted ama a sus hijos, ama a su esposa, ama a su familia, ahora la ama más. ¿Por qué? Porque tiene a Jesús en el corazón. Y usted conoce a Jesús para que lo comparta. Y cuando usted comparte a Jesús con otra persona y Él nace de nuevo, te está transmitiendo un regalo maravilloso. Adoremos al Señor.